Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo final de Love in the Air, parte 2, basados en el libro. Gun, está bien, le dije a Sky que esto no era una buena idea. Paige, no te mentí, cuando subimos con las chicas a la habitación, encontramos a tu novio aquí. También me acabo de enterar que Gun y tu novio solían ser novios. Cuando llegamos se enfureció tanto que echó a las mujeres que traje y arrastró a Gun a la habitación. Rain, no es cierto, Sky no es ese tipo de persona, gritó Rain en voz alta, empujando a Paige fuera del camino. Sky, Pie, Sky no hace ese tipo de cosas, no hay forma. Incluso si realmente es su exnovio, Sky no tiene forma de aceptar a un maldito que odia tan solo de mencionarlo. Sky, ¿no vas a decir nada? Ahora solo Rain, que estaba gritando fuertemente, estuvo a punto de correr hacia su amigo que yacía inmóvil en la cama. Pero Prapai fue más rápido. El joven corrió agarrando a Gun y en un ataque de ira lo estrelló contra la pared de la habitación y se dejó caer sobre la cama mirando a la persona. Pai, Sky, levántate y háblame. Estaba furioso al ver las huellas en su piel blanca, esparcidas por su pecho y su cuello, pero sobre todo al ver los pequeños anillos plateados adheridos a él. Pai, levántate y háblame. Sky le había dicho que su exnovio le había perforado los y ahora su pequeño estaba dispuesto a ponérselos otra vez para complacerlo. Su corazón gritaba que no creía lo que veía entre lágrimas, no creía lo que estos dos estaban haciendo juntos en su cuarto. Prapai no podía creer lo que veía en sus ojos. Llamó a su novio con tristeza para que despertara y respondiera a la pregunta. ¿Qué más quieres, Pai? Los estás viendo juntos en la cama. ¿Por qué sigues preguntando? Fue en ese momento que Sky abrió lentamente los ojos, mirándolo como un rayo de esperanza. La persona aturdida rogó con una voz quebradiza. Sky, Pai, no me entregues a nadie, por favor, no me des a nadie, solo quiero ser de una sola persona. ¿No puedo pertenecerte solo a ti? Prapai todavía no entendía lo que estaba sucediendo, pero una cosa que sí sabía era que su chico estaba sufriendo. Sky no lloró, no hizo ningún sonido, ninguna señal de estar confundido, solo se escaparon unas pocas palabras de los labios diciendo, puedo ser tu única persona o no, pero eso hizo que Prapai perdiera la razón. No se enojó con la persona que veía con sus propios ojos que le estaba siendo infiel, sino que su corazón le ordenó que hiciera lo siguiente. Pai, ustedes bastardos, no sabía lo que estaba pasando en esa habitación, pero una cosa que sabía con certeza era que su chico estaba sufriendo. Incluso aunque no tuviera lágrimas en sus ojos, el corazón del oyente estaba casi desgarrado. ¿Y por qué estaría así si no fuera por ellos? Prapai siempre se preguntó qué pasó con la relación anterior de Sky, pero esta vez él no necesitaba saber lo que estaba pasando, porque era seguro que lo que fuera hacía que su amado pareciera que estuviera sufriendo a cada minuto, por lo que el joven se dio la vuelta, dejando al delgado cuerpo recostado sobre la cama y fue directamente a la persona que pretendía escapar de la habitación. Bang, el pesado puño de Prapai golpeó la cara de Gun con todas sus fuerzas. Como la otra parte no lo había esperado, se estrelló contra el suelo, pero Prapai todavía estaba insatisfecho. Cuanto más veía el rostro de Sky o pensaba en la expresión paranoica que tenía en el pasado o en el día que Sky le dijo que todo había terminado pero terminó lastimándolos a los dos, solo podía adivinar que la grave cicatriz que tenía su novio en el corazón fue causada por estos dos bastardos. Pai, tú le hiciste esto a mi novio, ¿verdad? Gun, no, ay, me provocó, este bastardo me provocó. Gun trató de defenderse lo mejor que pudo, pero no podía luchar contra la fuerza del gran hombre enojado. Cuanto más excusas pone, Prapai se enoja aún más sin saber cuántos golpes estrella contra el rostro de la persona, a la que ignora la sangre que le brota de la nariz y su boca partida. Solo le importa hacerle sentir mucho más dolor del que Sky podía sentir. Pech, para.